acerca de los objetivos de la investigación, el cual pues es un tema bastante importante, ya que nos dará un mayor realce también a la oportunidad es acerca de los objetivos de la investigación, el cual pues es un tema bastante importante, ya que nos dará un mayor realce también a nuestro trabajo de investigación. Y tú podrás observar en estas diapositivas que yo te voy a presentar a continuación ciertos procedimientos o cómo se deben de presentar los objetivos. Empecemos con la definición de qué son los objetivos de la investigación o hacia dónde queremos llegar con estos objetivos. Déjame contarte que los objetivos pues es una parte fundamental en el proceso de la investigación científica o de cualquier estudio que se vamos a realizar. ¿Por qué? Porque nos va a permitir precisar y poder explicar y asimismo describir los fenómenos y adquirir también así conocimientos, ¿verdad?, de esos fenómenos estudiados. Realmente los objetivos se buscan. ¿Cuál es la finalidad de estos objetivos? Es la referencia que guía o que permite, ¿verdad?, el desarrollo de la propia investigación. Es decir, que los objetivos de la investigación en nuestro trabajo de seminarios de casos jurídicos especiales o a la hora de que tú plantees tu tesis, pues va a ser el que tú puedas poder explicar y así poder describir, ¿verdad?, todos aquellos conocimientos que tú has adquirido durante tu trabajo de investigación o durante todos los estudios que tú has podido realizar o has recaudado para poder venir y tener una finalidad o una descripción más acerca de cómo llegar a lo que son los objetivos. ¿Sí? Recordemos que estamos hablando de los objetivos en este momento en general. No estamos hablando todavía de la clasificación de estos objetivos, ¿sí? Entonces, los objetivos en sí que tú vayas a realizar o que tú tengas que llevar a cabo en el trabajo de investigación van a ser solamente con la finalidad, ¿verdad?, de poder referir o dar unas referencias, ¿verdad?, acerca sobre el desarrollo del trabajo de investigación que tú realices de acuerdo al tema que tú has decidido que sea de tu elección. Recordemos siempre que dentro de la guía dosificada están los 7 temas que en este caso pues tendrían que haber sido desarrollados en nuestro caso de seminario, casos jurídicos especiales. Pero hemos dicho, por motivo de la pandemia, pues no pudimos llevarlo a cabo. Pero a la hora de que tú vengas y realices tu tesis, va a ser siempre de acuerdo al tema que a ti más te interese. Entonces, con estos objetivos, como yo ya tengo el tema que a mí me interesa, por ejemplo, la desintegración familiar, ¿sí?, o un tema de la municipalidad, podría ser. Entonces, mis objetivos, o sea, la finalidad de estos objetivos que yo voy a obtener es poder hacer referencia, ¿verdad?, a toda esa guía que tengo y pues poderlos ir desarrollando en el trabajo de investigación. Hablemos de los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación dijimos que su fin o su meta, que es lo que se pretende alcanzar en un proyecto, hacia dónde quiero yo llegar con el proyecto de investigación, hacia dónde quiero llegar con el tema de la desintegración familiar, ¿sí?, cuál es el estudio o trabajo de la investigación.
Ese sería uno de los objetivos de la investigación. También, pues, esta es el propósito, el por qué se realiza una investigación. ¿Sí? Este sería, pues, otro, ¿qué pretendo yo realizar a la hora, por ejemplo, si lo hubiéramos podido llevar a cabo y tu tema o la norma jurídica que a ti más te hubiera gustado, ¿verdad? Hubiera sido el juicio de cuentas, la ley la ley de cuentas, la ley de minerías, la ley del crimen organizado, o también podría haber sido la ley del sistema penitenciario. Entonces, ¿cuál sería entonces mi objetivo? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuál sería la meta que yo pretendo trazar o alcanzar con mi proyecto de investigación en el tema de la ley del sistema penitenciario? Por ejemplo, podría haber sido mi tema, ¿verdad? La violación a los derechos de los reos en el departamento de, en el año 2021, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mis objetivos serían cuáles son los propósitos que yo pretendo alcanzar con este tema. Entonces, esto sería lo que es un objetivo, por ejemplo, del trabajo de investigación. Tenemos en nuestra diapositiva los objetivos de la investigación. ¿En qué consiste? ¿Y qué pasa al tener ya claro los objetivos? Entonces son dos preguntas que nos hicimos aquí con Pata con estos objetivos, ¿verdad? Déjame decirte que vamos a estudiar primero los objetivos de la investigación. Consisten en realmente generar ideas que reconozcan, ¿verdad?, cómo los objetivos de la investigación, y a partir del conocimiento de estos objetivos ya se podrá puntualizar breve y correctamente los propósitos del estudio. Es decir, si yo tengo una idea clara ya acerca de mi trabajo de investigación, pues a la hora de que yo venga y plantee estos objetivos, pues a mí se me va a hacer muy claro, como yo ya tengo la idea clara de hacia dónde quiero llegar, entonces mi propósito va a ser mucho más claro hacia dónde quiero llegar con ese trabajo de investigación. Volvamos al ejemplo anterior, que mi tema fue la ley del sistema penitenciario, y yo coloqué como en la problemática, ¿verdad?, la violación de los derechos, la violación a los derechos de los reos en el departamento de, y le colocas ahí el lugar donde tú me estás viendo en estos momentos, y también le puedes colocar en el año 2020 o hace 6 meses. Recordemos que este es el lugar más cercano, ¿sí? También le podemos poner. Entonces, ahora, ¿qué voy a venir y hacer con mis objetivos? Pues voy a poder puntualizar de la manera más breve y correcta hacia dónde quiero llegar con esto, ¿sí? Ese es el propósito con el que yo me estoy trazando con respecto al tema. Otra interrogante que me da es con los objetivos de la investigación. ¿Qué pasa al tener yo claro los objetivos? Pues de tener yo ya claro mis objetivos, ¿sí? Y voy a poder establecer realmente los pasos de referencia y señalamientos, ¿verdad?, que van a orientar en la búsqueda de así de la comprobación de lo que es la hipótesis o la solución a la pregunta del problema. Recordemos pues que va a haber siempre un problema que yo voy a tratar, y que dijimos de que si no hay una problemática, pues va a ser imposible que yo venga y pueda darle una solución. Entonces, mi tema siempre tiene que haber una problemática. Es decir, que haya algo que esté negativo para que yo lo pueda trazar a lo que es lo positivo. ¿Sí? Esto es muy importante.
de primero reconocer que existe una problemática, ¿sí? Plantear, por ejemplo, que se está dando la violación a los derechos de los reos en el lugar y el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esto me va a ser más claro, más sencillo precisar cuál es esa idea que voy a tener más clara, hacia dónde voy a llegar, y juntamente con esto pues voy a tener la comprobación de la hipótesis. Y recordemos que la hipótesis es llegar a saber si en todo lo que estoy planteando es verdad o es falso, ¿sí? Entonces, esto sería también al tener claro mis objetivos, que me van a ayudar a orientar a la búsqueda de la comprobación de la hipótesis. Entonces, los objetivos de la investigación, número 1, consisten en generar mis ideas más claras, y 2, al tener estos datos objetivos, pues me van a ayudar a comprobar la hipótesis si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Continuemos. Tenemos también las características, ¿verdad?, de los objetivos. Estos pues son medibles, son claros, son alcanzables, son desafiantes, son realistas y son coherentes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos que las características de los objetivos son medibles? Es decir, que los objetivos deben de ser mensurables. Licenciada, ¿qué es la palabra mensurables? Quiere decir que estas características de estos valores o estos objetivos pues deben tener ciertos valores, ¿sí? Entonces, medibles porque vamos a estar midiendo los objetivos por medio de ciertos valores, ¿sí? También tenemos que las características de los objetivos deben de ser claros, no deben dejarnos ni darnos una duda a lo que es la confusión. Entre más claros tengamos nuestros objetivos, pues vamos a probar la hipótesis, hemos dicho en nuestra diapositiva anterior. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Los objetivos deben de tener una definición muy clara, debemos ser claros, ¿sí?, a la hora de estar planteando estos objetivos. Por eso es una de las características. También otra característica de los objetivos es de que deben de ser alcanzables. Yo no puedo colocar en mi trabajo de investigación en la violación de los derechos de los reos, ¿sí?, en el lugar donde tú me estás viendo y en hace 6 meses, ¿sí? Sí, yo sé que no los puedo alcanzar, ¿sí? Por ejemplo, también podríamos poner, pongamos un ejemplo, que no haya ahí en tu lugar donde tú me estás viendo un consejo, un juez de asuntos municipales. Entonces, yo no puedo poner, o mi objetivo pues es venir y que esto sea alcanzable, de que se dé, de que dicho lugar en donde yo me encuentro, pues pueda haber un juez de asuntos municipales, ¿sí? Entonces, por eso dice que sean alcanzables, que estos objetivos deben de ser posibles de poder alcanzar. Algo que no se puede alcanzar, pues esto no me ayudaría mucho para poderlo plantear como mi objetivo. Por ejemplo, sería, ¿verdad?, que en este caso que te digo del juez de asuntos municipales, pues yo trataría de venir clara y con valores, ¿verdad? Trazar mi objetivo alcanzable en el decir, por ejemplo, decirte que mi objetivo sería, ¿verdad?, que exista un juez de asuntos municipales en el lugar de, ¿sí? Entonces, también tienen que ser desafiantes, juntamente con alcanzables, pues viene a ser esta característica que deben de ser desafiantes.
A la hora de hacer esto, pues nos referimos a que deben de ser actores. Realmente me estoy desafiando a la hora de venir y poner en mi trabajo de investigación esta clase de objetivos. ¿Por qué? Porque estoy viniendo y estoy desafiando a que en un próximo tiempo pues pueda haber un juez de asuntos municipales en el lugar donde no lo hay. Tenemos que ser realistas también. Esta es otra característica que nos demuestran los objetivos. Y al hablar de realistas, pues deben tener en cuenta ciertas condiciones y circunstancias, ¿verdad?, en el entorno en donde se pretende cumplir. Tenemos que ser realistas si no tenemos o si tenemos un juez de asuntos municipales. Si no lo tenemos, pues tenemos que venir y ver en qué circunstancias puede trabajar este juez de asuntos municipales. Pero yo no voy a poder hacer un trabajo de investigación en seminario o en trabajo de tesis si ya el tema, o por ejemplo, el juez de asuntos municipales de tu lugar ya se encuentra, ¿verdad? Entonces, eso no sería ser realista. Coherentes, deben estar alineados y deben de ser coherentes con otros objetivos. Recordemos que estos objetivos pues, van a ir de la mano, ¿sí?, con lo que es los objetivos generales y el específico. Continuemos. Y pues vamos a hablar ahora de las clases de objetivos. Vamos a tener, se desprenden aquí o se clasifican en objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales pues son todas las metas centrales, ¿verdad?, de la investigación, que plantean de una manera amplia hasta dónde va a llegar. Y los objetivos específicos realmente expresan metas concretas que son necesarias para ¿qué? Para poder alcanzar el objetivo general. Tenemos entonces que la clasificación de los objetivos son general y específico, ¿verdad? No hay más, ¿sí? Solamente se dividen en dos partes: objetivo general y el objetivo específico. En general, pues me va a ayudar, dice, ¿para qué? Para plantear de una manera muy amplia, ¿verdad?, hacia dónde quiero llegar. Mientras que el específico, pues va a alcanzar o me voy a concretar a ciertas partes en donde yo quiero venir y alcanzar mi trabajo de investigación en el curso del seminario Casos Jurídicos. Tenemos aquí lo que son las clases de objetivos. También tenemos, pues, es parte de ver cómo hay una diferencia entre lo que es un objetivo general y un objetivo específico. Si vamos a estudiar en este momento, y pues tú te vas a dar cuenta de que no son los mismos, ¿sí? No nos vamos a referir a lo mismo. ¿Por qué? Porque el objetivo general realmente lo que quiere es expresar los propósitos generales y globales del trabajo de investigación. Es decir, lo va a abarcar de manera general. Mientras que el específico, pues aquí lo que quiere es que se deriven o deduzcan, ¿verdad?, del objetivo general. Es decir, como que tuviéramos, que te dijeran, vamos a tomar este marcador fluorescente y pues este sería el marcador, y esto de manera, o sea, nuestro trabajo sería todo esto, ¿sí? Pero los objetivos generales vamos a tomarlos de toda la investigación que hemos realizado. Mientras que el objetivo específico, pues va a ser que creo que solamente vamos a tomar una parte de qué, del objetivo general. Y vamos a hacerlo un poco más concreto.
¿sí? Es decir, tenemos todo el trabajo de investigación y vamos a tener en cuenta de que esta cuestión de trabajo de investigación y a la hora de que yo pretendo plantear mis objetivos, ¿verdad? Ahí va a haber uno general que va a abarcar todo mi trabajo de investigación, pero también va a haber objetivos específicos que van a hacerse derivados o se van a adquirir de estos objetivos generales. ¿Sí? Espero que me puedas estar entendiendo acerca de las clases y cómo se plantean los objetivos en un trabajo de investigación. Continuemos. Bueno, tenemos aquí los objetivos de la investigación. Ya vamos casi cerrando nuestro primer tema y nos referimos a que los objetivos de la investigación pues nos sirven realmente como guías de lo que es la investigación. Es decir, que su propósito es referirnos, ¿verdad?, a los aspectos del problema que se desea resolver. Y estos se dividen en generales y específicos. Las diferencias tenemos también entre el objetivo general y el específico, ¿verdad? Que el objetivo general pues va a definir dónde queremos llegar. Es decir, nuestra pregunta o nuestra interrogante va a ser el para qué. ¿Sí? ¿Hacia dónde quiero llegar? El por qué quiero llegar hasta ahí con este trabajo de investigación. Mientras que el objetivo específico pues me va a definir a mí ciertas estrategias para poder alcanzar lo que es el objetivo general. Y nuestra gran interrogante aquí sería el cómo. ¿Cómo lo alcanzo? Pues fácil, por el desprendimiento del objetivo general voy a poder alcanzar. No podemos realizar realmente, compañeros, un objetivo específico y después un objetivo general. Primero tengo que hacer el objetivo general para poder desprender lo que es el objetivo específico, ¿sí? Si no, sería imposible poder llegar a la realización de los objetivos. Por eso es importante tomar en cuenta o en consideración que lo primero que vamos a tomar es el objetivo general. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a desprender, como dije, el objetivo específico. ¿Sí? Si continuemos. Tenemos aquí pues nuestro árbol de objetivos. Yo quisiera que, vamos a ver si puedo. En esto de aquí, en este diapositiva, quisiera que tú pudieras imaginar tu árbol de problemas. ¿Sí? Sí, recuerda aquí, ¿verdad? El tronco, sí, las causas. Entonces, yo quisiera que tú en ese lado pues pudieras imaginar, sí, nuestro árbol de problemas. No sin antes olvidar o hacer, ¿verdad?, que pues el árbol de objetivos nos ayuda porque vamos a recordar lo que es este árbol de problemas y de ahí es donde obtendremos, ¿verdad?, el árbol de objetivos. Es decir, vamos a obtener un objetivo general y su fin, un objetivo específico y los medios. Por ejemplo, si hablamos, ¿verdad?, del incremento, ¿verdad?, que sería en nuestro caso en el árbol de problemas al principio, ¿verdad?, el aumento de la comisión del delito contra la integridad de las personas, ya nuestro objetivo específico va a ser la disminución de la comisión de delitos contra la integridad de las personas. Sí, nuestros efectos sí fueron el aumento de la integridad de las personas en el lugar de, pongamos el lugar donde te encuentres, Jalapa, Jutiapa, Chiquimula, Zacapa, Guatemala, Cobán, Alta Verapaz,
quizate, mazate, petén, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el árbol de objetivos ya, pues vamos a tener nuestro objetivo general, que va a ser prevenir todos los daños, ¿verdad?, a la vida e integridad de las personas. Y pues los medios, ¿verdad? O sea, te recordarás que en el árbol de problemas tenemos las causas, ¿verdad? De dónde se origina, ¿verdad? Y podría ser que este se origina de que la falta de, la falta de acuerdos interinstitucionales, lo que ha hecho, ¿verdad?, que no se prevengan los delitos en el lugar pues que tú te encuentres, ¿sí? Y entonces vamos a darle ahora en el árbol de objetivos la formulación de la propuesta de acuerdos interinstitucionales para poder prevenir el delito en sí, le vas a poner ahí tu lugar. Entonces también es muy importante saber que aquí pues le vamos a empezar o ya teníamos un nombre al trabajo de investigación. ¿Sí? Entonces el árbol de objetivos siempre se va a desprender de lo que es el árbol de problemas. Porque aquí pues recordemos que lo que necesitamos o hacia dónde queremos llegar es darle realmente, ¿verdad?, una solución a lo que es la problemática. Entonces, es por eso que estamos haciendo allá ahora lo que es el árbol de objetivos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál va a ser nuestro fin? Porque ya tenemos una idea clara acerca del problema. ¿Sí? Entonces, continuemos con nuestro tema a tratar en esta oportunidad. Un ejemplo acerca de los objetivos generales y específicos. Tenemos aquí cuál es la causa de que no haya bibliografía sobre ciertas teorías que apoyan la educación bilingüe en las comunidades de grupos indígenas. Entonces, mi objetivo general o mis objetivos generales, en este ejemplo, colocamos dos. Número uno, porque hay que determinar las causas de inexistencia de bibliografía sobre lo que son las teorías que van a apoyar la educación bilingüe de las comunidades de grupos indígenas. Este sería mi primer objetivo general. Pero también tengo un objetivo general, el cual es que ha sido redactado a partir de muchas interrogantes iniciales, con la diferencia, ¿verdad?, de que este párrafo pues inicia con un verbo, el cual determina y guía la acción que se tiene que llevar a cabo para dar una respuesta a lo que es la pregunta. Entonces, este sería mi objetivo general acerca del problema, ¿verdad? ¿Cuál sería la causa que no haya bibliografía sobre teorías que apoyen la educación bilingüe de las comunidades de grupos indígenas? Continuemos. ¿Sí? Y pues pasemos ahora a lo que sería el objetivo específico. ¿Cuál sería realmente mi objetivo específico en este determinado tema del cual pues estoy hablando de la causa de que no hay bibliografía sobre teorías que apoyan la educación bilingüe en las comunidades de grupos indígenas? Pues déjame contarte que para poder definir este grupo de investigación, 2, la disponibilidad de recursos con que vamos a contar. 3, el tiempo. 4, económicos. 5, humanos. Entonces, ¿por qué? Porque ya vamos a dar, dijimos que en los objetivos específicos pues vamos a ser más concretos y además queremos dar más ideas más claras o precisar con lo que es los objetivos específicos. Un ejemplo sería de este siempre con el tema que aparece en la parte celeste, ¿verdad?, que es la problemática. Sería, por ejemplo, la entrevista a los responsables
de las publicaciones sobre este tema, tanto a editoriales como a autoridades en educación. También podría ser que mi otro objetivo específico sería jerarquizar los factores que han generado la escasez acerca de estas publicaciones. Entonces, esto sería pues mi objetivo más específico, porque yo estoy llegando hacia más concretamente hacia dónde quiero llegar con mi tema de investigación acerca de las causas que no haya bibliografías sobre teorías que apoyan la educación bilingüe en las comunidades de educación. ¿Tú consideras que esto se da en Guatemala? Sí, ¿verdad que sí? Entonces podríamos venir a estudiar porque realmente no hay estas bibliografías que apoyen mucho a la educación bilingüe, ¿verdad? Entonces, este es un tema que se me ocurrió un ejemplo, ¿sí? Y pues que tú puedas venir y entenderme mucho mejor lo que son los objetivos generales. Por eso te di un ejemplo jurídico de la norma jurídica establecida y te di pues, de la educación. Tenemos aquí que para poder definir simplemente los objetivos específicos es necesario, pues dijimos, tomar en cuenta esto, sobre todo esto. Miren, jóvenes, por eso es de que volvemos aquí, las necesidades y prioridades de la investigación, la disponibilidad de mis recursos con los que yo voy a contar, mi tiempo, mi economía y lo de ser humano. Bueno, continuemos y pues nuestro siguiente tema sería lo que es la justificación. Entonces, este también es otro tema muy importante que estamos desarrollando en lo que es nuestro curso, ¿verdad?, de seminario de casos jurídicos especiales. ¿Sí? Entonces, es otro tema que se pretende abordar o que se está abordando en la semana número 8, ¿verdad?, de lo que es nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales. ¿Qué será lo que está haciendo esta jovencita en nuestra diapositiva? Miren, tiene libros, computadora. Si te das cuenta, podríamos decir que ya son como las 10:30 y ya trabajando, ¿sí? Bueno, déjame decirte que la justificación del proyecto aquí pues es aportado, en el cual pues vamos a explicar los motivos para poder realizar el trabajo. Los motivos o argumentos, ¿verdad?, que puedan ser diferentes, ya sea científico, económico, social, teórico y práctico. Entonces, realmente a la hora de que yo pues esté planteando o haciendo una justificación del proyecto, pues hemos reunidos o nos hubiéramos podido reunir con nuestro grupo de trabajo, ¿verdad? Y todos estaríamos ahí tratando de explicar por qué motivos realizar el trabajo de la violación a los derechos en el sistema penitenciario a los reos. Sería un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos? ¿Cuál es esa explicación? ¿Cuáles son realmente los motivos que podemos llegar a dar para poder realizar estos trabajos? Entonces ahí es donde empieza nuestra justificación del proyecto. ¿Sí? Vamos a dar lo que son aquí motivos o argumentos que van a poderse dar y los vamos a poder desarrollar en nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales. Hablemos acerca de lo que es la justificación. La justificación es justificar, es exponer realmente todas las razones, o sea, las cuales pues no parezcan de importancia y nos motiven realmente a realizar una investigación.
puede ser de que digamos nosotros, ay, pero es que esto no me parece importante. Tal vez para ti no te parezca importante, pero para la sociedad puede ser de que sí nos parezca importante, ¿verdad? Y pues recordemos que todo trabajo de investigación pues eh, tiene que ser o presentarse una justificación, ¿sí? Entonces, al hablar de justificación, toda la investigación al momento de realizarse deberá llevar un objetivo bien definido, en el que se debe explicar de forma detallada por qué es conveniente y qué o cuáles son los beneficios que se esperan en el conocimiento reciente. Es decir, vayamos a nuestro ejemplo de la ley del sistema penitenciario. Yo debo de explicar de entrada, ¿verdad? O justificar de primero cuáles son las razones que porque a mí me parece muy interesante la violación de los derechos de los reos en el sistema penitenciario en el departamento D. Te lo dejo así porque yo quiero que tú coloques ahí el nombre de tu lugar. Realmente, pues esto fue lo que a mí me motivó mi investigación, mi seminario, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver por qué, cuáles son esas razones. Luego me está indicando esta diapositiva que debo de llevar un objetivo bien definido, o sea, una idea bien clara, en concreta. ¿Qué es lo que yo pretendo? Obviamente voy a pretender que estos reos pues no se les estén violando esos derechos, ¿sí? Por el hecho de estar en un sistema penitenciario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a explicar de manera detallada lo que para mí me parece pertinente que no se debe de llevar a cabo, ¿sí? Y cuáles podrían ser estos beneficios que el reo podría tener para que sus derechos pues no sean violados en el sistema penitenciario. Porque recordemos que yo podría poner ahí también que él es cierto, esta persona cometió un delito, una falta, más que todo pongamos un delito, ¿sí? Es cierto, debe de ser sancionado, pero recordemos que también hay normas jurídicas que nos explican y son más concretas en que a nadie, a ningún ser humano se le debe de venir y violar sus derechos, ¿sí? Entonces, este sería pues un ejemplo que podría decir así a grandes rasgos, ¿sí? Porque tendríamos que estudiarlo si es que están siendo violados, si no están siendo violados sus derechos. Entonces, esto sería lo que me pretendo yo realizar con la justificación. Tenemos aquí los elementos, ¿verdad?, de lo que es una justificación. Número 1 está el significado. 2, originalidad. 3, aplicabilidad. 4, interés social. Siguiente, ¿verdad? Los aportes teóricos y por último también tenemos lo que es la factibilidad. Estudiemos a continuación cada uno de estos elementos acerca de la justificación, los cuales son 6 elementos muy importantes para lo que es la justificación. Entonces, empecemos con nuestro primer elemento, que es el significado. Entonces, la justificación pues tiene un elemento que se llama significado. El significado pues se destacan aquí las nuevas contribuciones que la investigación aportará para lo que es la solución del problema a resolver. Es decir, al plantear el significado del trabajo, pues se pretende o lo que tenemos que responder es la siguiente interrogante. ¿Cuál es el propósito del proyecto de investigación? ¿Hacia dónde quiero llegar? Por ejemplo,
En el significado de una investigación sería analizar realmente el comportamiento de una infección viral en una región donde la enfermedad tiene una alta frecuencia, ¿verdad? Y cuyas características epidemiológicas pues se desconocen. Este sería, ¿verdad? Empezando con lo que son los elementos de la justificación. Y pues indica que yo debo venir y destacar aquí cierta solución y poder resolver a la problemática, ¿verdad? Acerca de esta infección viral que se está dando, ¿verdad? Eh, en el cual pues no se saben las características. Primero tendría que buscar el significado, cuál es el propósito que me llevó a mí a este trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, si pasamos a lo que es la norma jurídica, pues en el caso de la ley del sistema penitenciario, pues tendría que venir y buscar nuevas contribuciones a la investigación que me van a aportar una solución a lo que es eh, la violación a los derechos, ¿verdad?, de los reos en el departamento D. ¿Sí? Entonces, yo voy a preparar lo que es el significado, ¿verdad?, hacia dónde quiero llegar, cuál va a ser mi propósito en esta investigación con la ley del sistema penitenciario. Hablemos acerca de la originalidad. Este también es otro elemento de la justificación. Y al hablar, ¿verdad?, de la originalidad, pues vamos a hablar acerca de que entendemos qué tan novedoso es la investigación. Es decir, qué tan nuevo o inédito es alguno, ¿verdad? O todos sus elementos. De esta forma, pues, la originalidad define la trascendencia científica que tiene la investigación. En otras palabras, pues la originalidad representa lo nuevo o lo innovador que la investigación intenta con sus resultados y conclusiones. Siguiendo siempre, ¿verdad?, con el ejemplo acerca de podríamos utilizar un ejemplo de la originalidad, podría ser una nueva orientación en la resolución del problema determinado y la utilización de nuevos materiales y equipos, así como la creación de un novedoso esquema metodológico utilizado en la investigación. Entonces, recordemos que este elemento de la justificación de originalidad, pues me dice que yo tengo que darle una trascendencia científica a lo que es el trabajo de investigación. En nuestro tema jurídico, pues sería, ¿verdad?, la originalidad, presentar algo nuevo a la investigación, a la cual pues yo pretendo darle resultados y conclusiones nuevas, ¿sí? Ser original, que mi trabajo sea pues original, no vengamos y pues voy a copiar o a pegar, no, dice que sea innovador, que tenga cosas nuevas, que sea diferente, hacia dónde voy a, que sea de mi propia creación, ¿sí? Entonces, esto nos referimos con el elemento de la justificación de la originalidad. Continuemos y avanzamos a lo que es la aplicabilidad y el alcance. También es otro elemento de la justificación. Al hablar de la aplicabilidad de una investigación, se refiere a la utilidad de los resultados obtenidos y responde a la siguiente interrogante. ¿Para qué sirve la investigación? ¿Sí? Esta sería nuestra primera interrogante. Algunos ejemplos podrían ser: número 1, el conocimiento, ¿verdad?, del comportamiento epidemiológico de una enfermedad, el cual pues va a permitir aplicar
ciertas medidas de prevención y el control oportuno a lo que es la población afectada. También tenemos de que otra aplicabilidad que yo le pudiera dar a este tema y a su alcance sería determinar los niveles de respuesta inmunológica de la población que ha sido infectada por el virus y facilitará el conocimiento, ¿verdad?, de las características de la infección y apoyará al desarrollo de las vacunas. Entonces, tenemos este elemento de la aplicabilidad y el alcance. Pongámoslo ahora, ¿verdad?, a lo que es nuestro tema jurídico del sistema penitenciario. Entonces, recordemos que la pregunta sería, ¿para qué sirve esta investigación? Entonces, para poder determinar si que no existe, ¿verdad?, una institución que sirva de apoyo para que no se estén violando los derechos de los reos en el sistema penitenciario, en el lugar que tú te encuentres y hace un año o hace 6 meses. Entonces, aquí sería la aplicabilidad y el alcance de la justificación como otro elemento. También tenemos lo que es el interés social, es otro elemento de la justificación. Al hablar del interés social, pues en este punto se señala como los resultados y alcances de lo que es la investigación y se ve a beneficiar lo que es la población estudiada. Se indica, por ejemplo, qué grupo social o tratados de la sociedad serán favorecidos directamente con los hallazgos. Al expresar el interés social, se responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el beneficio social que tiene la investigación? Entonces tenemos un ejemplo siempre del comportamiento del que hemos estado hablando al principio y pues hablamos de que, por ejemplo, sería el conocimiento del comportamiento epidemiológico de una enfermedad donde se definen cuáles son los grupos de edad afectados y permitirá proteger las edades susceptibles. Entonces, si nosotros lo pasamos a lo que es nuestra norma jurídica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí damos ejemplo de que esta sería la ley del sistema penitenciario o la ley de cuentas o de minerías. ¿Qué pasa? Yo voy a tener, o este elemento de la justificación, pues tiene que tener un elemento o un interés social. Es decir, que va a ayudar, ¿verdad?, a lo que es la sociedad. ¿Sí? Porque, pues, yo voy a venir y voy a favorecer. En tu caso, pues, tú favorecerías a lo que es la sociedad de tu comunidad o del lugar donde tú te encuentres. ¿Sí? Entonces, hay una pregunta que yo debo de hacer a lo que es este elemento de la justificación. Y es, vamos a ver, ya sabes, ¿cuál es el beneficio social que tiene una investigación? ¿Qué beneficio me haría yo apoyando o trayendo, ¿verdad?, viendo o estudiando, mejor dicho, lo que es la violación de los derechos de los reos en el departamento D? Entonces, ahí pues tendría un interés social. ¿Será que está tomando a toda la sociedad el saber de que se van a ayudar a los reos o solamente pues, beneficiaría a una parte o a una comunidad? Entonces, el ejemplo sería acerca de este tema que estamos desarrollando, ¿verdad?, de la ley del sistema penitenciario,
de la violación a los derechos de los reos en el departamento de y en el año de. Entonces, este quedaría como este interés social y pues beneficiaría, sí, a la sociedad para que no se pierda. Recordemos que hay normas jurídicas que establecen que todos somos iguales. Tenemos el derecho de ser tratados. Eso no quiere decir que yo estoy pues a favor de ello, ¿sí? Solamente estoy dando ejemplos, ¿sí? Entonces, vamos a continuar nuestra clase del día de hoy, 4 ya jóvenes de septiembre del año 2021. El tiempo pasa volado y ustedes pues ya están a poco tiempo y nos dicen Dios para poderse preparar en lo que son los temas. Y los felicito. También tenemos nuestros elementos de la justificación y son los aportes teóricos. ¿Y cuáles son estos aportes teóricos? En esta parte de la justificación se expresa, ¿verdad?, si la investigación puede ser original o contribuir a ciertas teorías que permitan una mayor comprensión del fenómeno estudiado y así poder desarrollar otras investigaciones. Por ejemplo, ¿verdad? Siempre con nuestro tema mejor de las infecciones que está muy de moda ahorita, vamos a ver, el analizar el comportamiento epidemiológico de una enfermedad infecciosa por más de 5 años. Se puede determinar si se trata o está presente, ¿verdad?, con un comportamiento estacional, es decir, que este se va a lograr precisar si la frecuencia de los contagios varía según las estaciones del año, el cual sería un importante aporte para el desarrollo de modelos predictivos. ¿A qué nos referimos, verdad? De que ¿será que son aportes teóricos? Entonces, nos vamos a estudiar en nuestro trabajo de investigación si realmente esto me va a permitir tener una comprensión o va a poderse desarrollar de una manera práctica, ¿verdad?, lo que es mi trabajo de investigación. Entonces, tenemos esas elementos, ¿verdad?, lo cual es muy importante a lo que es la justificación. Y este es el aporte teórico, ¿sí? También podemos continuar a nuestro siguiente elemento de la justificación y es la factibilidad. ¿A qué nos referimos con la factibilidad? Se refiere a la posibilidad real de realizar la investigación, siendo un punto más determinante de todas las características aquí. Un trabajo pues, de investigación puede ser muy original, de tener mucho interés social y significado. Pero, dice, si no es factible, no podrá llegar a obtener los resultados esperados. Incluso podría iniciarse, por lo cual todo esfuerzo ha realizado su perfil. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Factible, pues, significa que se refiere en sí a la posibilidad real, es decir, que la investigación que estamos realizando en el curso de seminarios de casos jurídicos especiales, pues se pueda llevar al o que sea de real, que no sea ficticio, ¿sí? Por ejemplo, la factibilidad de la investigación sería indicar si se cuenta con todos los materiales para poder realizar, además el apoyo de un ente social o una universidad. Es decir, por ejemplo, ¿quién me está apoyando a mí para venir y poder llevar a cabo este trabajo de investigación?
o cuento yo con los recursos correspondientes, ¿verdad? Entonces, esta sería la factibilidad de lo que es la investigación. Si lo presentamos en mi trabajo, ¿verdad?, de la Contraloría de Cuentas, pues podría ver yo la institución si me es factible. Si es del Consejo Municipal o la municipalidad, por ejemplo, el tema que usted decía, ¿verdad?, que el desarrollo, ¿verdad?, de un consejo municipal en el departamento que tú me estás viendo, pues será que yo cuento con los materiales necesarios. Un apoyo económico podría ser también, o la institución, será que la universidad me está apoyando para poder llevar a cabo este trabajo de investigación para que pueda ser factible. Continuemos entonces con los elementos de la justificación. Entonces, aquí tenemos, perdón, ya terminamos ahí con los elementos. Vamos a estudiar ahora con lo que es cómo debo de hacer una justificación en mi trabajo de investigación. Son 3 pasos muy fáciles para poder hacer la justificación de la investigación. Número 1 es describir el objetivo del estudio y el 2, explicar el por qué. Al hablar o describir el objetivo del estudio, pues se puede iniciar describiendo en pocas palabras. Realmente el objeto del estudio de la investigación es la descripción, sería el significado de la investigación. Por ejemplo, el presente trabajo se establece la frecuencia de una cópula, es decir, ¿qué significa la cópula? La reproducción de la polilla patemanteca. Entonces vamos a ir describiendo cuál va a ser mi objeto del estudio. El objeto de estudio va a ser, ¿verdad?, la delincuencia juvenil en el departamento de, en el año de, ¿sí? O la desintegración familiar, ¿sí? Podría ser que no exista, ¿verdad?, un juez de asuntos municipales, pues ahí plantea mucho desorden. Entonces yo voy a empezar a describir cuál sería el objeto de esto. También tenemos que explicar el por qué. Tú no puedes llegar a realizar un trabajo realmente si no te llama la atención, si no es de tu interés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente no te verías motivado a estudiar. Por ejemplo, si yo te digo, mira, hazlo por favor de la ley del sistema penitenciario, pero a ti no te gusta, entonces no sería de tu interés y no tendrías cómo poder explicar, cómo decir el por qué. O si lo puedes llegar a hacer, pero no lo harías con aquella satisfacción tan grande como si tú misma escogieras o tú mismo, perdón, escogieras un tema que a ti te sea de tu agrado. Entonces está también para hacer la justificación de una investigación la pregunta, el por qué. Luego pues se responde uno, ¿verdad? El por qué. Un ejemplo sería, ¿verdad? En esta investigación se va a establecer la frecuencia cópula de la polilla guatemalteca debido a que actualmente constituye uno de los insectos, es decir, una plaga de mayor impacto económico en el cultivo de la papa. Entonces, ahí empiezo yo a explicar, ¿verdad?, el tema acerca del cual, pues, a mí me gustó. La ley del sistema penitenciario, en el tema tal y tal, empiezo a describirlo, ¿sí? O en la ley de minerías. A mí me gustó la ley de minerías y, pues, el tema que llegué a concluir o la problemática o la incógnita, ¿verdad?, sería esta. Entonces, yo empiezo ahí a detallar, explicar. Entonces, ¿cómo hacer la justificación de una investigación? Son 3 pasos muy importantes. Número 1, describir el objeto del estudio. Y número 2, explicar el por qué.
tenemos nuestro siguiente y es explicar el para qué. O sea, es una tercera etapa de describir cuál es el estudio de la investigación. Es decir, el para qué, cuáles son sus beneficios que va a tener, cuál va a ser su aplicabilidad y cuál va a ser su alcance, hacia dónde voy a llegar, cómo lo voy a aplicar, cuáles van a ser los beneficios que va a tener. Entonces, por ejemplo, sería el analizar el comportamiento de los factores que afectan la producción de la polilla y se suministrará información que permitirá dar los primeros pasos en el control de la plaga. ¿A qué nos referimos entonces, verdad? Vamos a retroceder un poco a nuestra diapositiva anterior. De primero voy a describir el problema. ¿Cuál va a ser mi problema? Lo voy a venir y pues lo voy a presentar. Realmente es el problema que yo considero y que realmente sea de tu interés, dijimos. Número 2, voy a explicar el por qué. ¿Por qué me nace a mí venir y tomar este tema de investigación? Y por último, pues tenemos en nuestra diapositiva, ¿verdad? El explicar el por qué. Es decir, cuáles van a ser los beneficios y hacia dónde voy a poder alcanzar con este tema que estoy investigando o que estoy llevando a cabo el desarrollo del trabajo de investigación en el curso de seminario de casos jurídicos especiales. Continuemos. Y pues ahora vamos a estudiar lo que es la metodología. La metodología también es otro paso muy importante a lo que es el trabajo de investigación. ¿Sí? Entonces, en nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales, tenemos que la metodología, pues, es el conjunto de procedimientos que van a facilitar la sistematización de las actividades para poder lograr objetivos en el proceso de construir nuevos conocimientos científicos. Podemos decir también que la metodología es un procedimiento ordenado que se rige para poder establecer el significado de los hechos y fenómenos hacia los que se dirige el interés científico para encontrar, demostrar, refutar y adoptar un conocimiento. Es decir, la Universidad Rural de Guatemala pues te da cierta metodología o ciertos procedimientos que tienes que realizar para poder llevar a cabo tu trabajo de seminario de casos jurídicos especiales, o también a la hora de que tú realices pues tu tesis, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Vas a seguir ciertos procedimientos establecidos por la Universidad Rural de Guatemala. Entonces, estos parámetros o estos procedimientos se deben a que estás siguiendo una metodología. Metodología que te va a ayudar a poder lograr los objetivos en el proceso de la construcción de nuevos conocimientos científicos. Entonces, podemos decir que la metodología me va a ayudar o tiene las siguientes características. Me va a ayudar a encontrar, a demostrar, a refutar y a aportar conocimiento. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo la metodología establecida por la Universidad Rural de Guatemala. Bueno, continuemos con lo que es la metodología de la investigación. Como metodología de la investigación se denomina el conjunto, dijimos, de procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un estudio. Podemos decir también que la metodología de la investigación es un proceso de investigación. La metodología es una etapa, ¿sí?, en que se divide la realización de un trabajo. En ella, pues, ¿qué va a pasar? El investigador o los investigadores, ¿sí?,
Si solo hay uno, pues solo va a ser un investigador. Si hay varios o estamos trabajando en grupo, pues van a ser varios los investigadores que vamos a decidir el conjunto de técnicas y métodos que se van a emplear para llevar a cabo las tareas vinculadas en la investigación. En nuestro presente caso, pues no vamos a imponer nosotros o le vamos a dejar al estudiante, ¿verdad?, que pueda implementar los métodos o la metodología que él desee. ¿Por qué? Porque la Universidad Rural de Guatemala, pues, cuenta con esta metodología especial y que es aplicable para poder llegar hasta el final. Si te das cuenta, pues la semana pasada ustedes estaban en exámenes, la semana antepasada estudiamos, ¿verdad?, lo que era el cálculo de coeficiente de correlación en línea recta, si no estoy mal. No sé cuántos se recuerdan de esto, pero nos dio un 90% de confiabilidad. ¿Por qué? Porque hemos seguido instrucciones, hemos seguido lo que es la metodología y las técnicas. Entonces, un trabajo de investigación realmente no nos puede venir y presentar o realizarse mal porque estamos siguiendo las instrucciones. Eso sería como, por ejemplo, cuando una madre instruye a sus hijos o un profesor cuando viene en una clase y les dice, miren, por favor, vamos a hacer un examen en corto. ¿Se recuerdan cuántas veces se llegaba así? No sé si llegaban ahí con ustedes, pero mire, vamos a realizar un examen corto. Entonces, ¿qué hacíamos? Éramos esos procesos de investigación o para ver cómo estaban ustedes. Igual es la metodología de la investigación en el curso de seminario de casos clínicos especiales, ¿verdad? Es seguir ciertos procedimientos y técnicas, ¿verdad?, que se van a alcanzar de manera siempre ordenada y sistemática. Bueno, tenemos aquí lo que es la metodología, método y técnica. Compañero, no es lo mismo. Sí, vamos a tener que venir y desarrollar. Entonces, metodología, dijimos, es el conjunto de procedimientos que van a facilitar la sistematización de actividades. ¿Para qué? Para poder lograr objetivos en el proceso de construir nuevos conocimientos científicos. ¿Sí? Entonces, esta sería nuestra definición total o global acerca de lo que es la metodología, métodos y técnicas, ¿sí? Pero estudiemos eso que es metodología. Fue la que te di, es el conjunto de procedimientos, o sea, ciertos pasos que la Universidad Rural de Guatemala pues me facilita para poder llevar un trabajo de investigación con excelencia. Mientras que método son el camino, o sea, ciertas estrategias, o cierto proceso que yo debo de continuar o realizar para poder llevar a cabo un trabajo de investigación también con excelencia. Y pues, por último, también tenemos lo que es la técnica. Y la técnica, pues, es la forma, ¿sí?, de saber hacer cierta táctica de manera de poder organizar lo que es el proceso. Entonces, hemos dicho que no es lo mismo metodología, método y técnicas. Bueno, tenemos a continuación lo que son las técnicas de investigación. Al hablar de técnicas de investigación, tú puedes observar aquí en esta diapositiva, hay muchas formas, ¿sí? Pero recordemos que los procedimientos son metodológicos y sistemáticos, que se encargan de ¿qué? De operativizar o también implementar los niveles de métodos de investigación y que tienen así la facilidad de recoger información de manera inmediata. ¿Sí? Mientras que
las técnicas tienen ventajas y desventajas al mismo tiempo, y ninguna de ellas pueden garantizar pues y sentirse más importantes que otros. No pueden decir, por ejemplo, eh, la entrevista es más importante que la encuesta. No. Entonces, no se puede decir así, ya que todo depende del nivel de problema que se investiga y al mismo tiempo de su capacidad del investigador para utilizarlas en el momento más oportuno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que puedan haber unas técnicas documentarias, otras de encuesta, de entrevista, de observación. ¿Sí? Entonces, esa es una diferencia entre lo que son los procedimientos metodológicos y las técnicas de investigación. Tenemos a continuación nuestras técnicas que se clasifican en primarias y secundarias. ¿Cuáles son las técnicas que se clasifican de manera primaria? Tenemos la observación, la entrevista y el cuestionario. Y nuestras secundarias, que son los documentos. Los documentos se dividen en fuentes históricas, la monografía y la información estadística. Hablemos de nuestras fuentes primarias. ¿Cómo se clasifican? La observación va a ser que voy a observar, ¿sí? Que voy a llevar, voy a estar observando cuál va a ser la problemática que se está dando para poder yo plantear mi punto o mi tema que estoy eligiendo. También tenemos lo que es la entrevista. La entrevista, recordemos que es cuando la llevamos a cabo a uno o dos profesionales, ¿sí? En el ramo del cual pues estamos investigando. Si damos nuestro tema, ¿verdad? Volviendo otra vez a la ley del sistema penitenciario, ¿a quién te tocaría que entrevistar? Al director del sistema penitenciario, ¿sí? Si tu tema sería, ¿verdad? La ley de minerías, pues tendrás que acudir a esta institución para poder ver y hacer una observación si realmente se está dando esta problemática, ¿sí? Y ver el lugar en donde tú estás. La entrevista, este es otro también, dijimos ya a las personas que son que tienen conocimientos amplios acerca de lo que está pasando, de esta situación o de esta problemática que se está dando en nuestro tema de investigación. Mientras que el cuestionario son aquellas preguntas que nosotros pues las dirigimos hacia unas personas, ¿sí? Con el sentido o con el afán de que ellas nos las puedan contestar y que puedan ser de apoyo a nuestro trabajo de investigación. Ni una ni otra es más que la otra, ¿sí? No es que primero la observación porque es más importante o la entrevista, no. Por eso están dentro de sus técnicas primarias, pues se clasifican en lo que es la observación, la entrevista y lo que es el cuestionario. Vayamos ahora, o ya estudiemos, ¿verdad?, lo que son las técnicas que se clasifican en secundarias. Y están pues los documentos. Al hablar de los documentos, pues nos referimos a lo que son las fuentes históricas, de dónde podemos sacar sus antecedentes, realmente de los libros, de internet, de páginas web. Vamos a buscar cuál es la fuente de esta norma jurídica o de este planteamiento que estoy realizando. Monografías. Recordemos que ahora pues más práctico venir y investigar por nuestra página web y poner pues en los documentos o ahí ponernos acerca de un tema el cual pues te haya llamado la atención y ponerte a investigar, ¿sí? ¿Qué pasa? Ponemos en el internet tal cosa y ¡pum!, nos tira información. Entonces pues este sería también un medio, ¿verdad?,
de cómo podemos documentarnos a la hora de realizar un trabajo de investigación en nuestro curso de Seminario de Casos Jurídicos Especiales. Y por último, pues también tenemos lo que es la información estadística. Te recordarás que hay un trabajo de campo, ¿sí? Por ejemplo, el cuestionario, que es un trabajo de campo. Entonces, a la hora de venir y que ya se haya podido hacer o establecido, mejor dicho, lo que es el cuestionario, el trabajo de campo, pues ahora es nuestro trabajo venir y dar una información estadística de cuánto es el porcentaje, cuál es sí, cuál es no. Entonces, esto nos ayudará, ¿verdad?, a lo que son los documentos, la información estadística. Entonces, podemos concluir que las técnicas se clasifican simplemente en primaria y secundaria. Que las primarias, pues se van a subdividir en observación, entrevista y cuestionario. Mientras que la secundaria, pues solamente se dividen en documentos. Pero esta a la vez, estos documentos se subdividen en que son fuentes históricas, monografía e información estadística. Entonces, aquí tenemos estas técnicas y su clasificación. Tenemos aquí pues nuestra diapositiva, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer los métodos de recolección de datos? Por medio de una entrevista, ¿sí? Estamos aquí, pues, aquí estás tú entrevistando al uno del Consejo Municipal. Mi tema favorito fue el investigador, el juez de Centro Municipal. Entonces el Consejo muy amablemente te recibió y pues estás haciendo las preguntas. Entonces estás tomando notas acerca de esto. Mire, jóvenes, aquí posee entrevista. También tenemos los grupos de discusión virtual o presencial. Recordemos que ahora pues ya no puede ser la modalidad de presenciales, por al menos no sabemos cuánto tiempo más, pues tenemos que seguirlo de manera virtual. Pero es una nueva metodología que nos ha venido a enseñar tanto a grandes como a pequeños que podemos llevar a cabo y que el estudio pues podemos salir adelante, ¿sí? Entonces no hay pretextos para poder decir, mire, no puedo. Ay, ya se me es difícil, no puedo salir, menos si me puedo contagiar, no. Dice que ahora pues hay ciertos métodos, igual podemos hacer nosotros nuestra recolección de datos por medio de grupos de discusión virtual. Entonces, quedamos a tales horas, jóvenes, y nos podemos conectar para poder llevar a cabo esta discusión y hacer el conteo. Sería un ejemplo de eso. Una encuesta. Resulta que tenía que venir y salir, ¿sí? Y preguntar. Y le preguntaba a una persona que yo posiblemente sería o sentía que era la persona adecuada para poderme contestar el cuestionario. La observación, el lugar donde pues nos encontramos, es de mucho beneficio para la recolección de datos, ya que no puedo hacer un trabajo de investigación si tú te encuentras allá en la ciudad capital y venir a hacer un trabajo de investigación en Chiquimula, esto pues no sería lo correcto. También tenemos los documentos y registros. Aquí contamos con cierta, la chica pues está viendo, ¿verdad? Hay ciertos registros que pueden estar, si es en el consejo municipal o la municipalidad, puede haber ciertos datos para saber que realmente no se encuentra establecido un juez de asuntos municipales de ese lugar. Entonces, y por último tenemos el estudio del caso. Realmente pues vamos a analizar y estudiar nuestro caso si amerita llevarlo a cabo o no. ¿Por qué? Porque recordemos que en la hipótesis pues puede ser rechazado o puede ser darle paso a una continuidad de nuestro trabajo de investigación.
Entonces, los métodos, ¿verdad?, de recolección de datos son entrevistas, grupos de discusión, pueden ser virtuales, las encuestas, la observación, documentos y registros y los estudios del caso pertinentes. Entonces, estos han sido, en conclusión, algunos de los métodos con que yo me puedo recolectar los datos de información en nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales, así como también pues podrían ser unos datos de recolección que te pueden ayudar a ti a la hora de poder venir y realizar tu tesis. Continuemos con nuestra siguiente diapositiva. Ok, tenemos aquí nuestras preguntas de estudio correspondientes ya a la semana número 8. Se te dan sin contestar para que tú puedas venir y darles una respuesta en el momento oportuno que tú consideres. Recuerda, ya van 10 preguntas puestas para de nuestro segundo parcial. Pregunta número 1 de la semana número 8 correspondiente a nuestro curso de seminario de casos jurídicos. ¿Qué es un objetivo de investigación? Pregunta número 2 de la semana 8 correspondiente a nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales. ¿De dónde obtenemos los objetivos de la investigación? Pregunta número 3 de la semana número 8. ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta en nuestra justificación? Pregunta número 4, correspondiente a la semana número 8, ¿verdad?, de nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales. ¿Cuáles son las técnicas de información primaria? Y pregunta número 5 de nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales, correspondiente a la semana número 8, ¿verdad?, que se detalla al indicar la metodología utilizada en una investigación. Entonces, estas son, vuelvo a repetir, nuestras 5 preguntas ya de la semana número 8. Te las dejo aquí para que tú puedas venir y poderlas contestar y pues poderte empezar a estudiar ya poco a poco para lo que es tu segundo parcial. En esta hermosa tarde, pues no me queda más que agradecer tu fina atención, ¿verdad?, a esta tarde. Que Dios te bendiga. Por favor, sigamos cuidándonos. Si te cuidas tú, cuidas a tu familia. Y el beneficiado pues vas a ser tú. Realmente, que Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado.